Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. En esta ocasión, mis Ajin, estamos en la última porción, la Parashá Bejucotai, Vaikra capítulo 26, verso 3, hasta el capítulo 27, verso 34. Actará para la Parashá Bejucotai tenemos Jeremías capítulo 16, verso 19, hasta el capítulo 17, verso 14. En el Brit Hadashah tenemos Yohanan, capítulo 14, verso 15 al 21, Yohanan 15, verso 10 al 12, y Yohanan, capítulo 1, verso 1 al 51. Bejucotai Misajín significa en mis estatutos. En esta porción, Misajín, el Todopoderoso establece la condición de que si Israel cumple sus mandamientos, Él hará prosperar la tierra con fruto y dará seguridad a su pueblo dentro de ella. Los enemigos caerán ante Israel y el Todopoderoso andará de nuevo entre su pueblo. Si Israel, por el contrario, no escuchare los decretos del Boreolán, su trabajo será en vano. La tierra no dará su fruto y los enemigos se enseñorearán de ella. Serán añadidas por ello nuevas plagas y bestias salvajes que arrebaten a los hijos y destruyan el ganado y diezmen a los Bené Israel. Si con esto el pueblo persiste en no escuchar la voz de Yud-Hei Bajei, serán destruidos los lugares altos y los padres comerán la carne de sus hijos. También la tierra será asolada, lo que hará posible su descanso por todos los años en que no se le permitió descansar. Unos tropezarán con otros y la tierra y los enemigos los consumirán. Israel entonces confesará su pecado y se arrepentirá, y Yud-Hei Bajei recordará su pacto con Israel cuando lo sacó de Misraim. Cuando una persona haga un voto en cuanto a la redención de personas, deberá estimar por cada uno una cantidad establecida por Yud-Hei Bajei. Todo animal ofrecido a Yud-Hei Bajei será considerado como muy kadosh. Una cosa podrá ser consagrada a Yud-Hei Bajei, así como otras propiedades, las cuales podrán ser redimidas después. La tierra volverá al dueño en el año del Yobel. Las cosas consagradas a Yud-Hei Bajei no podrán ser rescatadas. Y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, es de Yud-Hei Bajei. Así que acompáñeme en esta porción, la última porción del Sefer Vayikra. Bejucotai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidvotav v'tzivanu laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 26, verso 3 dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es hukotai, como hemos dicho antes. Un mandamiento que es denominado huk es un tipo de mandamiento o mandamientos que no tienen una explicación lógica y que no es entendible a primera vista. Este es el tipo de mandamientos más difícil para el hombre, mis amigos, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese tipo de mandamientos, la mente natural tiende a rebelarse y despreciar el huk. Puede mirar el verso 15. Y por esta razón, Misajín,
la mente que no ha sido transformada por la Torá no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter huk. El huk es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente, porque crea en el hombre una obediencia sin lógica. Es un nivel de conciencia alto, sin que la mente le apoye y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. La obediencia al huk tiene que ver con una relación de Abba e hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho, no porque haya una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Nuestra obediencia al mandamiento huk, Misajín, crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en Ahabá. Aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque papá nos lo ha dicho. Por lo tanto, el huk nos eleva por encima de lo natural, Misajín, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, Misajín, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelación profunda con nuestro Abba. Los mandamientos de carácter huk están íntimamente ligados al Mashiach. Por eso son tan importantes, Misajín. Además, Misajín, de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento huk en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Recibimos también los ataques de los enemigos de la Torá, por ejemplo. Como ellos no pueden entender la razón de por qué fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro papá que nos dio la Torá para ser cumplida. Así que la tentación principal, Misajín, que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter huk. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamiento. Si andamos en los hukim de Yud Hei Ba Hei y guardamos el resto de sus preceptos, poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos a una convivencia diaria en nuestras vidas. Y entonces, Misajín, recibiremos todas las brajot que están involucradas en el pacto. Este verso, como miramos, empieza con una de las palabras más importantes de las escrituras, la palabra sí, que es condicional, que en hebreo es ain. Esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre ya no es un esclavo, se convierte en un hombre libre. Tiene la libertad para elegir entre la bendición y la maldición, o sea, su libre albedrío. Tiene el poder en su boca y en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Esta autoridad fue dada al pueblo de Israel por medio del pacto en el Sinaí. Esto nos enseña, Misajín, que cada uno de nosotros tiene la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino que el Boreo Olam nos lo ha dado por medio de la entrega de su Kadosh Torah y por medio de sus Kadoshim pactos a Israel. Hemos recibido la autoridad, Misajín, para dirigir nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y por medio del Melech HaMashiach, que es la Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Los gentiles podrán entrar en Israel y obtener los mismos privilegios. Nosotros podemos elegir como queremos que sea nuestro futuro. ¿Sabía usted? Es posible, Misajín, que nuestra situación pueda ser miserable por las maldiciones que nos hayan alcanzado por nuestros propios pecados.
los pecados de nuestros padres y de nuestra nación. Pero el Boreolán nos ha dado el poder para cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra nación. ¿Cómo se manifiesta ese poder, Misagín? Bueno, ese poder se manifiesta por medio de una sola palabra. En que si obedecemos los estatutos y el resto de los mandamientos, entonces nuestro futuro y el futuro de nuestra nación será cambiado. Tanto la obediencia como la desobediencia de un individuo puede cambiar el rumbo de una nación entera, ¿sabía usted? Tú y yo tenemos en nuestra mano el poder para cambiar esta nación. ¿Y cómo? Bueno, por medio de tu obediencia y mi obediencia a los mismos de Yud-Heh Vah-Heh. ¿Quieres que cambiemos nuestras vidas para bien? Entonces obedezcamos los mandamientos que nos aplican. ¿Queremos cambiar esta nación? Pongamos los Jukim por obra, mis aquí. Si todos los demás pecan, tú no tienes que pecar por eso. Si todos los demás quebrantan la Torá, tú no tienes que quebrantar la Torá por eso. Tú puedes ir en contra de la corriente y ser diferente. Seamos Kadoshim, seamos luz y sal. Este es nuestro llamado, Misají. Si queremos ser obedientes al Boreolán, Él nos ayudará a serle fiel a Él en medio de una generación perversa y maligna. El poder está en nuestras bocas y en nuestras manos. Usémoslo para el bien de nuestras neshamot. La palabra hebrea Ain empieza con la primera letra del alefato hebreo, que es la Aleph, la última letra de la sección de las bendiciones en el verso 13. Es la última letra del alefato hebreo, que es la Ta. Así que en estos versos, Misajín, hay un resumen de todo el mensaje de las escrituras desde el principio hasta el fin, desde la Aleph hasta la Taf. ¿Cuál es el mensaje, Misajín? Bueno, pues que si somos fieles, seremos bendecidos en todo sentido. Recuerden, Misajín, la obediencia es la que trae bendiciones en nuestras vidas. La desobediencia trae maldiciones sobre nuestras vidas. ¿Sí? Queremos ser bendecidos con riquezas, con shalom y con la presencia de Hashem en nuestras vidas. Según las promesas de estos versos, ¿cómo podemos lograrlo, Misajín? No es por medio del estudio de la Torá, tampoco es por medio de la oración sin cesar, ni es por medio de dar dinero a los pobres o a la obra de el Boreolán. No es por medio de la alabanza u otros sacrificios. Es por medio de la obediencia, Misajín. Para aquellos que dicen que los misbos, los mandamientos de Yod-Heh Vah-Heh no salvan, se equivocan. La obediencia es mejor que los sacrificios, como está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, mire. Y Samuel dijo, ¿se complace a Hashem tanto en ofrendas de ascensión y sacrificios como en la obediencia a la voz de Hashem? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Misajín, la obediencia a la Torá de Moshe es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Bereshit, en Shemó, en Vayikra y en Números, y también en Devarim, es el camino a la prosperidad, Misajín. Como está en Yahoshua, capítulo 1, versos 7 y 8, mire, que nos dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayáis. Este Sefer de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él
en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aleluya. Entonces, mis ajina, ya cuando usted va a que le pronostiquen prosperidad y todo, pero si usted no hace esto que está aquí en este texto, pues simplemente le están echando un chorro de palabras y no va a haber ningún resultado. Alguno dirá, es imposible cumplir todos los mandamientos. Hashem no dio la Torá para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. Entonces surge la pregunta, Misajín, ¿por qué el Boreolán de los Shamaín dio una Torah al hombre que le es imposible cumplir? ¿No dice la misma Torah que el mandamiento no es demasiado difícil? Como está en Devarim, capítulo 30, verso 11 al 16. Que dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo escuchar a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digáis, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacerlo escuchar y a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Shem tu Elohim, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Entonces, Misajín, aquí nos damos cuenta que nos dice el texto para que vivas. Entonces, los mandamientos de Yud-Hei Bajei sí dan vida, Misajín. Si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que David Jamé le dice de sí mismo que era Sadik? En 2 de Samuel, capítulo 22, verso 21 al 25, mire. Dice, Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Hashem y no me he apartado impiamente de mi Elohim. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza y delante de sus ojos. Tajín, si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que los padres de Yohanan, Hamad bin, podían hacerlo? Como está escrito en Lucas, mire, capítulo 1, verso 6. Ambos eran tzadikim delante de Elohim y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Adón. Otro dirá, la Torah es solo para el pueblo Yehudí, no para los gentiles. Y Sajín, si fuera así, entonces no habría pecadores entre los gentiles. Como el pecado es la infracción de la Torah, si no hay Torah, no hay pecado. Primera de Yohanan 3:4, Primera de Corintios 15:56 y Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11. Si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mashiach murió en vano por ellos. Llévelo la conciencia. Capítulo 26, verso 4, en la Parashá Bejucotain. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte esta porción con tus seres queridos. Capítulo 26, verso 4 dice, yo os daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Y en el primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo en su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante.
Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre y muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra de Israel. Capítulo 26, verso 6 dice, daré también shalom en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Misajín, la seguridad, que en el verso 5 y la shalom son resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni shalom, como está en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, que dice, cuando estén diciendo shalom y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está en sí, y no escaparán. Misajín, no son los acuerdos políticos de Shalom y seguridad que traen la Shalom y la seguridad al mundo, sino la obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá de Moshe, primeramente del pueblo Yehudí, pero también para el pueblo gentil. Capítulo 26, verso 9 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Aquí, Misajín, según Rashi, aquí se habla del nuevo pacto que Hashem establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como está escrito en Jeremías 31, 31 al 34, que dice, aquí vienen días, declara Hashem, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraín. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Shen, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Shen, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese es nuestro Elohim, Misajín. Capítulo 26, verso 11 dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Aquí, Misajín, la morada se refiere al templo, porque el Mishkan ya estaba entre ellos. También es una alusión al cuerpo del Mashiach, que es la morada de Hashem, como está en Yohanan 1:14, que dice, y la palabra fue hecha carne y puso su morada entre nosotros, y vimos su cabot como del unigénito de lava, lleno de Geset y de Emet. ¿Sí? Capítulo 26, verso 12 dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Ponga atención aquí. Esta es la mayor bendición que existe, tener la presencia de Elohim en medio de nosotros, la Shekinah. Este texto, mensaje, nos enseña que la presencia de Elohim se manifiesta como un resultado a la obediencia a los mandamientos. Así que mediten eso. Hay que tener la presencia del Boreolán en nuestras vidas. Hay que tener al Mashiach restaurado. La letra Ba, que hace la conexión con las dos Heis. Capítulo 26, verso 14 y 15 dice, pero si no me escucháis y no hacéis todos estos mandamientos, si desprezáis mis estatutos, que son Jucatain, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto, pongan atención aquí, mis en este texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre Hashem y Israel, hay condiciones y consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener
bendiciones y beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. Así que medite en eso. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Obediencia o desobediencia? Todo tiene consecuencia. Capítulo 26, verso 16 dice, yo, por mi parte, os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, consunción y fiebre que consuma los ojos y hagan languidecer el alma. Aquí, Misakin, según Rashi, la consunción es una enfermedad que consume la carne después de haberla hinchado. Así que vaya imaginando. Capítulo 26, verso 18 dice, si aún con todas estas cosas no me obedeces, entonces os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Mis amados, aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como castigaré es yazar, que significa corregir, disciplinar y significa también sufrir. Este texto nos enseña que Hashem manda estos sufrimientos con el fin de producir teshuvah, arrepentimiento, en el pueblo, para que la obedezca. Es el mismo propósito, Misajín, que cuando un padre corrige a su hijo para que aprenda a comportarse correctamente, como está en Hebreos, mire. Hebreos capítulo 11, versos 5 al 11. Dice, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Adón, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al lava de los espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su Kedushá. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Mis amados Ajín, el propósito de Hashem para enviar las maldiciones que vienen como consecuencias de la desobediencia es corregir la conducta del pueblo. Entonces, cuando dice, os castigaré 7 veces por vuestros pecados, aquí como hubo 7 pecados de apostasía, hay 7 correcciones tormentosas para que se vaya meditando en eso. Capítulo 26, verso 23 dice, y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí. Y aquí en la misma palabra yazar que aparece en el verso 18, aparece también en este verso. Aquí fue traducida como os enmendáis, la Reina Valera como fuereis corregidos. La misma palabra también aparece en el verso 28. Esto nos enseña, Misajín, que el propósito de esta maldición o maldiciones no es tanto castigar, condenar o rechazar a los desobedientes del pueblo de Hashem, sino corregirlos para que se vuelvan de sus malos caminos a su papá de los Shamaín y le obedezcan la Torah. ¿Sí? Capítulo 26, verso 24 dice, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros. Yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados.
Aquí, misajín, el Abba de los Shamaín va aumentando la severidad de la corrección cada vez más si el pueblo se obstina a pecar. Esto es un ejemplo para aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Si la rebeldía no es corregida en el hijo, hay que ir aumentando las medidas de corrección hasta que haya una humillación en el hijo. Cuanto más temprano se haga esto en el hijo, más fácil es domar su rebeldía. Así como Hashem educa a sus hijos, así nosotros educamos a nuestros. Así que llévelo a la conciencia. Capítulo 26, verso 25 dice, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Aquí todos estos desastres han venido sobre los Bene Israel precisamente por causa del pacto que hay. Ser privilegiado implica también tener una mayor responsabilidad del que ha recibido mucho. Más se le demandará, como está escrito en Romanos capítulo 2, verso 9. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero la cabot y honor y shalom para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Elohim no hay excepción de personas. ¿Sí? Entonces, si en Elohim no hay excepción de personas, ¿por qué la jactancia entre nosotros, mis amigos? ¿Sí? Tenemos todo el egoísmo, toda la vanidad, toda exaltación personal, quitémosla para que la Ruaja Codes en nosotros y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Capítulo 26, verso 28 dice, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Y aquí la expresión 7 veces aparece 4 veces en este capítulo. Podríamos multiplicar 7 por las 4 y llegaría al resultado de 28. Esto nos puede dar una pista de que el pueblo de Israel, o parte de él, tendría que sufrir el exilio bajo la opresión de las naciones durante 28 siglos. Así que la primera invasión que trajo la deportación de las 2 tribus y media, que fue Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, ocurrió en el año 733, 732, antes de la era común, y fue hecha por el rey de Asiria, Capilnes. Primera de Crónicas 5:26. De esto aprendemos, misajín, que el pueblo de Israel ha estado sufriendo por causa del exilio durante 28 siglos. Desde entonces hasta ahora, misajín. Capítulo 26, verso 31 dice, también dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. Isaquín aquí habla de la destrucción de los 2 templos y de todo tipo de lugares Kadoshim, sinagogas y casas de estudio. El concepto de la destrucción del pueblo no aparece por primera vez en los profetas, sino aquí en la Torá de Moshe, como una pequeña semilla. Capítulo 26, verso 33 dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruina. Aquí, misajín, es anunciado el exilio del pueblo. El exilio es un resultado de la desobediencia a los mandamientos, especialmente los mandamientos de los años semitas, los años sabáticos, y la idolatría. Si el judaísmo tradicional hubiera sido aceptable para Hashem, entonces el exilio hubiera terminado hace mucho tiempo. Capítulo 26, verso 40 y 41 dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí,
y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, aquí, Misajín, para que haya una restauración total del pueblo de Israel, es necesario la Teshuvah, el arrepentirse y confesar no solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados. En Daniel capítulo 9, verso 1 al 19, para que lean su casita. ¿Ven? Capítulo 26, verso 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Mis amados Sajín, el pacto con los tres patriarcas es la base para que Hashem actúe con sus descendientes. Pero ahí necesitamos de trabajar usted y yo. Capítulo 26, verso 44 dice, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem Solojín. Aquí vemos, Misajín, que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Hashem, por muy desobedientes que sean los Bnei Israel, aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto. Él ha sido fiel y no quebrantará el pacto. Capítulo 26, verso 45 dice, capítulo 26, verso 45 dice, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de mi reina a la vista de las naciones, para ser su Elohim. Yo soy Yud Hei Ba Hei. Aquí, Misajín, cuando los Bnei Israel están en las tierras de sus enemigos, Hashem promete acordarse del pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Misraín. Este texto, Misajín, nos enseña que todas estas calamidades tenían que venir sobre los Bnei Israel por causa de su desobediencia a los mismos. Estas fueron las condiciones y consecuencias estipuladas en el contrato del Boreolán al pueblo. Pero el contrato termina allí, Misajín. No termina ahí. Hay una cláusula que habla de restauración después de todas las correcciones. Esta cláusula, Misajín, es también parte de las promesas del pacto. El Boreolán ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los Bnei Israel de la tierra por su desobediencia. Y él cumplirá también su parte del pacto que dice que los va a restaurar de nuevo. En Devarim 30 hay más detalles de cómo será esta restauración, como está en los versos del 1 al 10. Que dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Hashem tu Elohim te haya desterrado, y vuelvas a Hashem tu Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu neshama, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces Hashem tu Elohim te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Hashem tu Elohim te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Hashem tu Elohim te recogerá y de allí te hará volver.
Y Hashem tu Elohim te llevará a la tierra de que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Hashem tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, Baruch Hashem. Hashem tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz de Hashem, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Hashem tu Elohim te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues Hashem de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz de Hashem tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la Torá. Y si te vuelves a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu neshama. Misajín, si Hashem cumplió la primera parte del pacto, ¿quebrantará la última parte de él? De ninguna manera, Misajín. Así que los que enseñan que el pacto entre Hashem e Israel ha sido abolido, o pasado a la historia, o sustituido por el nuevo pacto en la sangre de Mashiach, no conocen la fidelidad de aquel que promete y cumple. Él ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora, Misajín, y cumplirá el resto también. Amén, amén. Así que mediten eso. Tenemos un Elohim de orden, el Elohim, el Todopoderoso. Capítulo 27, verso 2 dice: Habla a los Bené Israel y diles: cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas a Shen, aquí Misajín, después del capítulo largo que habla de todas las calamidades que sobrevendrán sobre los Bené Israel por causa de desprecio contra los mismos, ahora viene unas instrucciones sobre los votos. Misajín, cuando los hijos, los Bené Israel, estén en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega a Shen. Es más fácil, Misajín, ser devoto al Todopoderoso estando en problemas que cuando las cosas van bien. El hombre tiende a olvidarse de Hashem cuando su estómago está lleno, ¿verdad que sí? Pero cuando está enfermo y pobre, clama al cielo y hace promesas. Este capítulo regula ciertos tipos de promesas que una persona puede hacer en ciertos momentos de su vida. Desde votos para entregar dinero que representa el valor de una persona, hasta votos para entregar casas. En lugar de entregar el alma, que es inmaterial, se puede entregar un dinero que representa el valor de esa alma. Pero como hemos dicho anteriormente, Misajín, el valor del alma de una persona es demasiado alto para poder ser redimida, para que nunca vea la muerte, como lo puede mirar en el Salmo 49, versos 7 y 8. Por lo tanto, Misajín, aquí se trata de un precio simbólico que la Torah pone sobre el alma de una persona. Si alguien quiere donar su vida al templo, podrá hacerlo representativamente en forma de dinero. Un Midrash dice, Misajín, si donaras el valor de una persona, lo consideraré como si la hubieras sacrificado. Capítulo 27, versos 3 y 4 dice: Si tu evaluación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu evaluación será de 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. O si es de una mujer, tu evaluación será de 30 ciclos. Misajín, el valor que aquí es presentado no tiene que ver con el precio de una persona, si
se hubiera presentado en la venta de esclavos, sino con un precio fijo que estipula la Torá según el sexo y la edad. Tampoco se debe de entender como si ciertas personas tuvieran más valor que otras, ¿ok? O como si el hombre tuviera más valor que la mujer. Nada de eso. Porque todos tenemos el mismo valor delante de Hashem. Eso sí, grábeselo muy bien. Amén. Capítulo 27, verso 5 dice, si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos para un varón y 10 ciclos para una mujer. Mis amados ajín, un niño de 5 años no puede pronunciar un voto para pagar dinero en el templo según la evaluación de su alma. Esta evaluación es para un adulto que desea dar dinero por el alma de un niño o de una niña que son menores de edad. Lo mismo sucede con los niños de 1 mes hasta 5 años. Si una alma puede ser sustituida con dinero, Iptá hubiera podido dar dinero en lugar de su hija. Cuando se equivocó al hacer una promesa errónea delante de Hashem, jueces 11, por no conocer bien la Torah destruyó una vida humana en vano. Los sabios discuten si él debiese haber sido obligado o no a entregar el valor equivalente a su hija. Como hizo una promesa contraria a la Torah, podía considerarse nula sin que se requiera el pago del valor de ella. Así que mediten eso. Hay que tener cuidado con los votos, mis amigos. Capítulo 27, verso 12 dice, y el Cohen lo evaluará como bueno o como malo. Como tú, el Cohen, lo evalúas, así será. Este texto nos enseña, Misajín, que el libro de Baikra Levítico fue escrito en primer lugar a los Kohanim. Por esto, este libro ha recibido también el nombre de Torah Kohanim, la Torah de los Kohanim. Capítulo 27, verso 21 dice, y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado a Shen como campo dedicado, será para el Cohen como posesión suya. Aquí, Misajín, las cosas consagradas, apartadas a Shen, son entregadas al templo, a los Kohanim. Capítulo 27, verso 28 dice, sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para Hashem de lo que posee, será hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es que a Kadoshin Hashem, apartada, santísima Hashem. Aquí Misajín Hashem valora muchísimo las cosas y las personas que lo dedican, si vienen de un corazón muy kadosh, muy apartado o muy piadoso, muy devoto. Por esto son evaluadas al nivel más alto de Kedusha y solo pueden ser utilizadas por los Kohanim. Primera de Samuel 1, 24 al 28. Capítulo 27, verso 30 dice, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es de Hashem. Es cosa consagrada a Hashem. Mis amados ajín, esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, mis ajín, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación. Cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba, parte del trabajo no se come, sino se entrega al Boreolán. Este texto nos muestra, Misajín, que el diezmo realmente es de Hashem. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da a Hashem lo que es suyo. Este texto nos enseña, Misajín, que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece al Boreolán. Esto nos enseña y también esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño coseche de su campo o de sus árboles. El diezmo se da de lo que uno trae
al almacén de su casa. Capítulo 27, verso 32 dice, todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa kadosh a Yud Hei Vahei. Misajín, el diezmo también se entrega de los animales. El diezmo de los animales es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas para el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño y su familia. Estas dos áreas, el fruto de la tierra y el aumento de los animales, representan todo el trabajo productivo del hombre. Por lo tanto, misajín, el hombre debe de dar el diezmo a Shen de todo lo que gana, como está escrito en Lucas 18, verso 12, mire. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y en Mateo capítulo 23, verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos más de peso de la Torá, la sedacá, la justicia, la misericordia, la rajamí, la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquella. Misajín, el Mashiach está enseñando que uno debe de dar el diezmo incluso de las hortalizas de poca producción. Misjaverín, en esta porción de la parashá se encuentran los preceptos desde el 350 al 361 de los 613 preceptos. Precepto de que un individuo que hizo un voto de consagrar a la evaluación de su persona debe de entregar el monto de esa evaluación. Eso está en Vayikra 27.2. Prohibición de intercambiar animales destinados para una ofrenda. Vayikra 27.10. Precepto de que si se intercambian los animales para ofrenda, los dos animales quedarán consagrados. Vayikra 27.10. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un animal entre en el monto del Cohen determine. En el monto que el Cohen determine. Vayikra 27, verso 11 y 2. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de una casa entregue el monto que el Cohen determine más un quinto si que desea redimirla. Vayikra 27:14. Precepto de que el individuo que hizo un voto de consagrar la evaluación de un campo entregue el monto que el Cohen determine. Vayikra 27:16. Prohibición de intercambiar animales consagrados de una ofrenda a otra. Vayikra 27:26. Precepto de que algo declarado como jerén, propiedad vedada, debe de ser entregado al Cohen. Vayikra 27:28. Prohibición de vender una tierra declarada como jerén, sino que debe de ser entregada al Cohen. Vayikra 27:28. Prohibición de redimir una tierra declarada como jerén. Vayikra 27:28. Precepto de dar cada año el diezmo de animales domésticos permitidos. Vayikra 27:32. Prohibición de vender el diezmo de animales domésticos permitidos, sino que debe de ser comido en Jerusalén. Vayikra 27:33. Misajín, y después de haber terminado un libro de la Kadosh Torah, decimos, Hasá, Hasá, Bení Haset, sé fuerte y seamos fortalecidos. Así que no olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Así que con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Mis amados Ajín, reciban un fuerte abrazo de parte del Aj Yohanan. Todo lo bueno para su mishpajá.
Y esto declaramos que usted viva bien, coma bien y vista bien. Amén. Todo lo bueno. Shalom Ubrajó, Lejitra. Hasta la próxima.